La rechazaron en una cita a ciegas navideña con su hija, hasta que un padre soltero le preguntó, ¿puedo unirme? Antes de continuar, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Harper Weston estaba delante del espejo del baño en Nochebuena, tratando de recordar cómo parecer una mujer con la vida resuelta, en lugar de una madre soltera que no había dormido bien en 2 años y que, sinceramente, cuestionaba todas las decisiones que la habían llevado a ese momento. Su mejor amiga, Megan, había insistido sin descanso en que saliera con un chico llamado Brandon, jurando que era exitoso y encantador, y exactamente lo que Harper necesitaba para superar por fin el desastre que había sido su exmarido, que la había abandonado en Nochebuena 2 años atrás, como si fuera una cruel tradición navideña que ella nunca había pedido. Ivy apareció en la puerta con su vestido rojo favorito de Navidad con un lazo brillante, con la carita radiante de emoción, mientras veía a su mamá ponerse el pintalabios y los pendientes como si fuera lo más fascinante que hubiera visto nunca. Mamá, pareces una princesa de mis cuentos. Y Harper sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, porque esa niña de 5 años era la única razón por la que había sobrevivido los últimos 2 años. Lo único que hacía que valiera la pena trabajar turnos dobles, saltarse comidas y pasar las noches en vela, preocupándose por las facturas. Entonces sonó su teléfono y la velada que Harper había preparado con tanto esmero se desmoronó en unos 30 segundos cuando la niñera adolescente le dijo que su abuela había sido trasladada de urgencia al hospital y que no podía venir. Lo sentía mucho. Feliz Navidad. Harper colgó y miró su teléfono como si la hubiera traicionado personalmente, desplazándose por sus contactos para encontrar a alguien que pudiera cuidar de Ivy en Nochebuena, sin previo aviso. Pero todos estaban ocupados con sus familias o no respondían porque la gente normal no se queda sentada junto al teléfono esperando para rescatar a madres solteras desesperadas. La voz de Megan al teléfono fue práctica cuando Harper la llamó presa del pánico. Trae a Ivy contigo. Cualquier hombre decente lo entenderá. Y si no lo entiende, entonces te habrás liberado de una bala. Harper quería discutir, pero se había quedado sin opciones y sin tiempo. Así que se arrodilló delante de su hija y le dijo, «Cariño, mamá necesita que vengas conmigo esta noche. Vamos a vivir una pequeña aventura». Y la cara de Ivy se iluminó como si Harper le hubiera ofrecido un viaje a Disney World en lugar de una cita a ciegas en una cafetería. Ivy le agarró la mano y la apretó con fuerza, preguntándole, «Mamá, ¿vamos a buscarte un príncipe como en las películas?» Y Harper se rió, aunque se le partía un poco el corazón, porque su hija todavía creía en los cuentos de hadas a pesar de haber visto cómo el matrimonio de sus padres se había ido al traste 2 navidades atrás. Besó la frente de Ivy y le dijo, «Primero veamos si es simpático». De acuerdo, cariño. Sabía en lo más profundo de su ser que llevar a una niña de 5 años a una cita a ciegas era probablemente una idea terrible, pero al no tener otra opción, llegaron al Evergreen Café, y el lugar era todo lo que Harper había esperado que fuera. Luces navideñas centelleantes envolvían cada viga, un árbol gigante decorado con adornos dorados en la esquina, y el aroma de canela y pino llenaba el aire cálido. Ivy dio un grito tan fuerte que la gente de las mesas cercanas sonrió, y Harper sintió que se le encogía el corazón porque su hija encontraba magia en todo. Aunque Harper no veía nada de magia en el mundo, vio a Brandon en una mesa de la esquina, tomando una copa, y era exactamente como en las fotos. Alto, bien vestido, y con la seguridad de alguien que nunca ha tenido que luchar por nada en la vida. Harper respiró hondo y se acercó con Ivy a su lado, tratando de aparentar calma, aunque su pulso se aceleraba y le sudaban las palmas de las manos. Observó cómo su rostro cambiaba en el momento en que se fijó en la niña de 5 años con el vestido navideño. Vio cómo su expresión educada se transformaba en algo frío y molesto. Brandon no se levantó para saludarla. No le sonrió a Ivy. No hizo nada de lo que haría cualquier persona decente al conocer a una niña por primera vez. Solo miró a Harper con expresión irritada y dijo, «No me dijiste que tenías una hija», como si Ivy fuera una molestia, un problema con el que no había contado.
Harper empezó a explicarle la emergencia con la niñera, pero Brandon la interrumpió con un gesto de la mano, diciendo que no le interesaba hacer de padrastro, que quería una cita, no un paquete completo. Las siguientes palabras que salieron de su boca perseguirían a Harper durante semanas. Mira, no tengo tiempo para esto. La próxima vez, sé sincera sobre tus problemas para que tipos como yo no malgastemos nuestras tardes. Dijo bagaje lo suficientemente alto como para que las mesas de alrededor lo oyeran. Tiró algo de dinero como si estuviera pagando por las molestias y se levantó para marcharse sin mirar atrás. La cafetería estaba llena de familias felices y parejas celebrando la Nochebuena, y Harper acababa de ser humillada delante de todos ellos. Ivy tiró de la manga de Harper con cara de desconcierto. Mamá, ¿qué es el bagaje? ¿Yo soy un estorbo? ¿Por qué estaba tan enfadado ese hombre con nosotras? Y el corazón de Harper se hizo añicos porque su hija de 5 años nunca debería haber tenido que hacer esas preguntas. Nunca debería haber tenido que preguntarse si ella era la razón por la que su madre no podía ser feliz. Harper sentó a Ivy en su regazo y enterró la cara en el pelo de su hija, susurrando, no, cariño, tú no eres un estorbo. Eres mi mundo entero. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Pero su voz se quebró y las lágrimas le corrían por la cara. Se quedó allí sentada, abrazando a Ivy, tratando de recomponerse lo suficiente como para marcharse con un poco de dignidad, rodeada de los sonidos de la alegría navideña que le parecían una burla de todo lo que había esperado que fuera esa noche. No se trataba solo de que Brandon fuera un idiota, se trataba de todas las relaciones fallidas y de todos los hombres que le habían mirado como si no fuera suficiente. De todas las veces que había intentado abrir su corazón solo para que se lo echaran en cara. Tenía 32 años y empezaba a creer que tal vez no estaba destinada a ser amada. Harper estaba cogiendo su abrigo, lista para huir de la cafetería y no mirar atrás, cuando una voz llegó desde junto a su mesa, suave y cálida, de una forma que la hizo detenerse en seco. Siento mucho interrumpir, pero no he podido evitar fijarme en lo que ha pasado, y ese tipo era un completo idiota. Harper levantó la vista con los ojos llorosos y vio a un hombre de ojos grises y amables, y a un niño de unos 7 años que le cogía de la mano. Ambos la miraban con expresión de sincera preocupación. El hombre se agachó ligeramente para ponerse a la altura de los ojos de ella y dijo, mi hijo y yo estábamos a punto de pedir la cena y sinceramente la Nochebuena es demasiado solitaria para pasarla en mesas separadas. Me preguntaba si podríamos sentarnos con ustedes, solo si les parece bien, por supuesto, sin ninguna presión. Su hijo saludó tímidamente a Ivy y dijo, hola, soy Theo. Tengo 7 años. ¿Te gustan los dinosaurios? Y el rostro bañado en lágrimas de Ivy se transformó en asombro mientras asentía con entusiasmo y decía, me encantan los dinosaurios. Tengo un T-Rex en casa. Harper miró fijamente a este desconocido, sin entender lo que estaba pasando, porque los hombres no se acercaban así a mujeres llorando con niños y les ofrecían compartir la cena. El mundo no funcionaba así. Su mundo nunca había funcionado así. Pero él estaba allí de pie, esperando pacientemente su respuesta, mientras su hijo ya le contaba a Ivy cuál era su dinosaurio favorito. Y algo en la calidez de sus ojos le hizo querer creer que quizá no todos los hombres eran como Brandon. Quizás no todas las noches tenían que terminar en desastre. ¿De verdad quieres sentarte con nosotros?, preguntó Harper, con la voz aún temblorosa por el llanto. ¿Después de todo ese lío? El hombre sonrió y la sonrisa le llegó hasta los ojos, especialmente después de todo eso. Por cierto, me llamo Caleb y este experto en dinosaurios es mi hijo, Theo. Señaló las sillas vacías de su mesa. ¿Qué me dices? Te prometo que somos mucho mejor compañía que ese imbécil. Me han dicho que mis chistes son bastante malos, así que quizá te arrepientas más tarde. Ivy ya se estaba riendo de algo que Theo había dicho sobre los Velociraptors, y Harper sintió algo cambiar en su pecho, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Se secó los ojos con el dorso de la mano y asintió lentamente. Vale, sí, me gustaría.
Caleb se sentó frente a ella y pidió más chocolate caliente a la camarera. Y Harper observó a su hija reírse con ese niño como si se conocieran desde siempre. Y por primera vez desde que Brandon se había marchado, pensó que quizá esa Nochebuena no estaba tan arruinada después de todo. 2 horas desaparecieron como si nada, y Harper no podía recordar la última vez que se había sentado en algún sitio sin mirar el móvil, sin calcular cuánto iba a costar la cuenta o sin preocuparse por si Ivy estaba haciendo demasiado ruido para los demás clientes. Caleb tenía una forma de entablar conversación que parecía muy natural, haciendo preguntas que demostraban que realmente quería saber las respuestas, en lugar de limitarse a esperar su turno para hablar. Y Harper se encontró riéndose de sus terribles chistes de papá, a pesar de que, objetivamente, eran los peores chistes que había oído en su vida. Ivy y Theo se habían convertido en mejores amigos al instante, como solo los niños pueden hacerlo, mostrándose juguetes y inventando historias sobre dinosaurios que celebraban la Navidad y comían galletas en lugar de otros dinosaurios. La señora Bellamy, la dueña de la cafetería, no dejaba de traerles golosinas extra a la mesa con sonrisas cómplices. Y en algún momento, Harper se dio cuenta de que había dejado de sentirse como un fracaso y había empezado a sentir que tal vez el universo le había dado un regalo envuelto en el envoltorio más inesperado que se pudiera imaginar. Caleb le habló de su empresa de construcción y de cómo la había creado desde cero, después de años trabajando para otros. Y Harper le habló de sus 2 trabajos en la cafetería y en la tienda y de lo agotada que estaba todo el tiempo, pero de cómo Ivy hacía que todas las noches sin dormir merecieran la pena. Él no la miró con lástima, como solía hacer la mayoría de la gente cuando se enteraba de su situación. La miró con respeto, como si trabajar hasta el agotamiento por tu hija fuera algo digno de admiración, en lugar de algo por lo que sentir lástima. Ella le preguntó por la madre de Theo, y vio cómo su rostro se transformaba en una expresión de dolor antes de que él le dijera en voz baja que su esposa Grace había fallecido hacía 3 años. Un aneurisma cerebral que surgió de la nada y se la llevó antes de que nadie pudiera hacer nada. La mano de Harper se movió sobre la mesa sin su permiso y cubrió la de él. Y le dijo que lo sentía mucho y lo decía con todo su corazón, porque sabía lo que era que todo tu mundo se derrumbara. Aunque su tragedia había sido el abandono en lugar de la muerte, Caleb miró sus manos entrelazadas y luego su rostro y dijo, «Le habrías caído bien. A Grace siempre le gustaron las mujeres fuertes que no se dejaban pisotear por nadie». Y Harper se rió, aunque tenía los ojos húmedos, porque de alguna manera ese desconocido la había visto fuerte cuando ella se sentía increíblemente débil. La cafetería empezaba a cerrar a su alrededor, y la señora Bellamy les lanzaba miradas amables que decían que no quería echarlos, pero que tenía una familia a la que volver en Nochebuena. Arropó a los niños, que estaban medio dormidos y protestaban diciendo que no estaban cansados en absoluto, a pesar de bostezar cada 3 segundos. Caleb acompañó a Harper a su coche, llevando a Ivy en brazos porque sus piernecitas se habían rendido a unos 3 metros de la puerta. Abrochó el cinturón de seguridad de Ivy con la facilidad de alguien que lo ha hecho 1000 veces, arropándola con su manta y asegurándose de que las correas no estuvieran torcidas. Y Harper lo observó con una sensación en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Él le entregó una servilleta con su número de teléfono escrito con letra desordenada y le dijo, «Por si alguna vez quieres volver a hacer esto, sin presión, sin expectativas, solo 2 padres solteros que intentan sobrevivir a las fiestas». Harper tomó la servilleta y sonrió de verdad. El tipo de sonrisa que realmente llegaba a sus ojos y decía, «Sin citas a ciegas». Caleb sonrió y dijo, «Definitivamente sin citas a ciegas. Creo que ambos hemos tenido suficientes para toda la vida». Y Harper se rió mientras se subía al coche y se alejaba, mirándolo por el espejo retrovisor, todavía de pie en el aparcamiento, como si quisiera asegurarse de que ella se marchaba sana y salva. Los días después de Navidad estuvieron llenos de mensajes de texto que comenzaron de manera informal y rápidamente se convirtieron en lo más destacado del día de Harper. Pequeñas actualizaciones sobre la última obsesión de Theo por los dinosaurios y fotos de intentos fallidos de cocinar la cena
y chistes que la hacían reír a carcajadas en momentos inapropiados durante sus turnos en la cafetería. Caleb le envió una foto de Theo con toda la ropa que le habían regalado por Navidad puesta a la vez y luciendo como un malvavisco muy a la moda. Y Harper le envió un video de Ivy cantando una canción inventada sobre su nuevo amigo Theo, que era el mejor experto en dinosaurios de todo el mundo. Quedaron para tomar un café mientras los niños estaban en el colegio. Y fue como retomar una conversación que en realidad nunca habían dejado de tener. Fue fácil y natural, de una forma que ponía nerviosa a Harper, porque las cosas que se sentían tan bien solían acabar haciendo más daño. Caleb le contó más cosas sobre Grace en los 3 años que había pasado sintiéndose como media persona. Y Harper le contó que David la había abandonado en Nochebuena y que había pasado meses preguntándose qué le pasaba antes de darse cuenta de que era él quien estaba roto, no ella. Una semana se convirtió en 2 semanas, que se convirtieron en un mes, y de repente Caleb y Theo se convirtieron en parte de la vida de Harper de una forma que ella no había esperado y que no sabía cómo manejar. Los cuatro fueron juntos al parque y Caleb empujó a los dos niños en los columpios mientras Harper se sentaba en el banco, riéndose de sus exagerados efectos de sonido. Cenaron en el pequeño apartamento de Harper, y Caleb no hizo ningún comentario sobre los muebles de segunda mano ni la estrecha cocina. Simplemente se arremangó y la ayudó a cocinar mientras los niños jugaban en la habitación de Ivy. Ivy y Theo hablaban por teléfono todas las noches antes de acostarse. Eran conversaciones divagantes sobre nada y todo, que podían durar 1 hora si los padres no intervenían. Y Harper se quedaba en la puerta escuchando a su hija reír y sintiendo algo que se acercaba peligrosamente a la esperanza. Theo le hizo a Ivy una pulsera de la amistad con hilo y abalorios, y ella la llevaba todos los días, incluso en el baño, hasta que Harper tuvo que explicarle que se rompería si se mojaba demasiado. Una noche, después de que los niños se hubieran quedado dormidos en el sofá de Caleb tras una maratón de películas, Theo murmuró algo mientras Caleb lo llevaba a la cama que hizo que a Harper se le parara el corazón. Papá, ¿la señorita Harper va a ser mi nueva mamá? Porque creo que sería muy buena en eso. Ivy podría ser mi hermana. Caleb se detuvo en el pasillo y miró a Harper con una expresión que ella no pudo descifrar. Y ella fingió no haber oído nada, aunque ambos sabían que sí lo había oído. Todo era perfecto. Y fue entonces cuando el pasado de Harper decidió aparecer y arruinarlo todo, porque al parecer no se le permitía tener cosas bonitas sin que el universo la pusiera a prueba. David apareció en su puerta una tarde con un aspecto digno de una revista y actuando como si no hubiera abandonado a su familia 2 años atrás, diciendo que había oído que ella estaba saliendo con alguien y que quería asegurarse de que no le presentara hombres extraños a su hija. Harper se quedó en la puerta con los brazos cruzados, sintiendo cómo toda la vieja ira se apoderaba de ella mientras le recordaba que había perdido el derecho a opinar sobre su vida cuando se marchó en Nochebuena sin mirar atrás. David puso esa mirada fría que ella recordaba de sus peores discusiones y dijo que tal vez debería hablar con un abogado sobre los acuerdos de custodia, ya que ella claramente no estaba tomando buenas decisiones, y la amenaza flotó en el aire como veneno. No le contó a Caleb la visita de David porque se sentía avergonzada y asustada y no quería meterlo en su lío cuando las cosas entre ellos aún eran tan nuevas y frágiles. En cambio, empezó a distanciarse, cancelando planes en el último momento y tardando más en responder a los mensajes de texto y poniendo excusas sobre el cansancio del trabajo. Caleb se dio cuenta porque, por supuesto, se dio cuenta. Se daba cuenta de todo lo que le pasaba. Y finalmente, una noche, después de acostar a los niños, se presentó en su puerta exigiendo saber qué estaba pasando. Harper intentó decirle que no pasaba nada, pero las palabras se le desmoronaron en la boca cuando vio el dolor en sus ojos. Y todo salió a la luz. Lo de David y las amenazas, lo mucho que le aterrorizaba perder a Ivy y lo mucho que no quería complicarle la vida a Caleb con su drama. Él la escuchó sin interrumpirla, y cuando ella terminó, le tomó las manos y le dijo, «Yo no soy él. No voy a irme porque las cosas se pongan difíciles y tú ya no tienes que cargar con esto sola». Ella deseaba con todas sus fuerzas creerle,
Pero el miedo era más grande que la esperanza y se oyó decir, necesito tiempo, lo siento, solo necesito tiempo. Y vio cómo se le ensombrecía el rostro mientras cerraba la puerta entre ellos. Se sentó en el suelo de la cocina y lloró mientras Ivy dormía plácidamente en la habitación de al lado, preguntándose si acababa de alejar lo mejor que le había pasado en años, porque tenía demasiado miedo de permitirse ser feliz. 2 semanas de silencio se extendieron entre ellos como un océano. Harper no sabía cómo cruzarlo, y cada día le resultaba más pesado que el anterior, porque había alejado a la única persona que la había hecho sentir completa en años, y no sabía cómo arreglarlo. Ivy no dejaba de preguntar cuándo volverían a ver a Theo, y Harper seguía poniendo excusas sobre que todos estaban ocupados, viendo cómo la cara de su hija se ensombrecía un poco más cada vez, hasta que Ivy dejó de preguntar por completo, lo que de alguna manera le dolía aún más que las preguntas. David cumplió sus amenazas y de repente, Harper se vio sumergida en papeleo legal, solicitudes de revisión de la custodia y acusaciones de que era una madre incapaz por dejar que Ivy saliera con hombres desconocidos. El abogado, que no podía permitirse, le dijo que el caso era débil, pero que aún así le costaría tiempo y dinero que no tenía. Trabajó turnos extra para cubrir los gastos legales y llegaba a casa agotada todas las noches, donde la esperaban una hija que echaba de menos a su amigo y un teléfono que permanecía en silencio porque le había dicho a Caleb que necesitaba espacio y él estaba respetando ese deseo, aunque eso los estuviera matando a ambos. Entonces, su coche se averió en la noche más fría de enero, con el motor petardeando y apagándose en una carretera oscura a 5 kilómetros de casa, con Ivy abrigada en el asiento trasero, preguntando por qué el coche hacía ruidos raros. Harper se sentó allí, en la gélida oscuridad, con las manos temblorosas sobre el volante, desplazándose por sus contactos, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarla. Pero la única persona a la que quería llamar era a la que había alejado, y no estaba segura de tener derecho a volver a contactar con ella. La vocecita de Ivy llegó desde el asiento trasero, rompiendo el pánico de Harper. Mamá, ¿por qué no llamas al señor Caleb? Él arregla las cosas. Theo me dijo que su papá puede arreglar cualquier cosa. Harper miró el teléfono que tenía en la mano, sabiendo que su hija tenía razón, pero aterrorizada por lo que pasaría si hacía esa llamada. Aterrorizada de que él no contestara. Aterrorizada de que lo hiciera. Pulsó su nombre antes de poder convencerse de no hacerlo. Y él contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono todo ese tiempo. Harper, ¿estás bien? Su voz era preocupada y cálida, y al oírla ella empezó a llorar antes de poder explicarle lo que pasaba. Consiguió decirle dónde estaba, que su coche se había averiado, que Ivy estaba en el asiento trasero y que sentía mucho haberle llamado, pero no sabía a quién más acudir. Él no dudó, no hizo preguntas, solo dijo, voy para allá, quédate en el coche y mantén las puertas cerradas. Estaré allí en 15 minutos. Y la línea se cortó. Fiel a su palabra, su camioneta apareció en el espejo retrovisor. Exactamente 14 minutos después, los faros atravesaban la oscuridad como una señal de rescate. Y Harper sintió que algo se rompía en su pecho cuando lo vio saltar y correr hacia su coche sin siquiera molestarse en subirse la cremallera de la chaqueta. No miró primero el motor, no evaluó el problema mecánico como lo haría cualquier persona normal. Simplemente abrió la puerta, la abrazó y la sostuvo mientras ella lloraba contra su pecho en el frío glacial. Consiguió que el coche volviera a funcionar, porque, por supuesto, lo hizo. Solo era un cable de la batería que se había soltado por el frío. Y luego le dijo que lo siguiera a su casa porque de ninguna manera iba a dejarla conducir sola a casa en un coche que podría volver a averiarse. Ella quería discutir, pero estaba demasiado cansada y agradecida. Así que se limitó a asentir y siguió sus luces traseras por las calles oscuras, mientras Ivy charlaba alegremente en el asiento trasero sobre cómo sabía que el señor Caleb la salvaría. Se sentaron en su salón después de que los dos niños se quedaran dormidos en el sofá envueltos en mantas. Y Harper le contó todo sobre David y las amenazas de custodia y lo mucho que le asustaba perder a Ivy
y cómo había alejado a Caleb porque no quería involucrarlo en su desastre. Él escuchó cada palabra sin interrumpirla. Y cuando ella finalmente se quedó sin palabras y sin lágrimas, él le tomó las manos y la miró directamente a los ojos. Conozco a un abogado que me ayudó a resolver los asuntos de custodia después de la muerte de Grace. Es el mejor de la ciudad y me debe unos 15 favores. Así que mañana por la mañana le llamaré y se encargará de tu caso. Harper empezó a protestar por el dinero, pero Caleb negó con la cabeza. No es caridad, Harper. Es que voy a ayudar a alguien a quien quiero y tú vas a dejarme hacerlo, porque eso es lo que hacen las personas que se quieren. La palabra amor flotaba en el aire entre ellos, y ninguno de los dos apartó la mirada. Harper dijo en voz baja, tengo miedo, tengo mucho miedo de sentir tanto y perderlo. Y Caleb la atrajo hacia él y le dijo, yo también tengo miedo. Llevo 3 años con miedo, pero prefiero tener miedo contigo que estar a salvo sin ti. Entonces ella lo besó porque ya no le quedaban palabras para expresar lo que sentía. Y por primera vez desde que David había comenzado con sus amenazas, sintió que tal vez todo iba a salir bien. Los meses siguientes fueron una confusión de batallas legales, citas en los tribunales y recopilación de pruebas que demostraban que Harper era una madre increíble. Y David era un padre ausente que solo mostraba interés cuando alguien más quería a su hija más de lo que él lo había hecho jamás. El amigo abogado de Caleb desmontó todas las acusaciones que David lanzó contra ellos, presentando registros de pagos de manutención infantil incumplidos, visitas canceladas y un patrón de abandono que se remontaba a años atrás. El juez vio inmediatamente a través de la actuación de David y otorgó la custodia total a Harper con una evaluación mordaz de los padres que solo recordaban que tenían hijos cuando les convenía. Harper salió del juzgado de la mano de Evie y sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Y Caleb la esperaba en las escaleras con Theo y un ramo de flores que Ivy reclamó inmediatamente como suyo, porque al parecer los niños de 5 años no tienen concepto de los gestos románticos. Él la abrazó con fuerza y le susurró al oído, «Lo has conseguido». Y ella le respondió, «Lo hemos conseguido», porque no había versión de esta victoria que no lo incluyera a él. Llegó el verano y Harper y Ivy se mudaron oficialmente a la casa de Caleb, mezclando sus cajas con las de él hasta que nadie podía recordar qué pertenecía a quién. Y de todos modos no importaba, porque ahora todo era suyo. Los niños tenían sus propias habitaciones una al lado de la otra y pasaron todo un fin de semana decorándolas. La de Theo estaba cubierta de dinosaurios y naves espaciales, y la de Ivy, de mariposas, flores y un T-Rex muy decidido que Theo había insistido en que también debía estar en su pared. Las cenas familiares se convirtieron en un ritual nocturno y Harper se ponía a cocinar mientras Caleb ayudaba a los niños con los deberes en la mesa de la cocina. A veces, ella se detenía a observarlos y se preguntaba cómo había tenido tanta suerte después de tantos años, sintiendo que la suerte se había olvidado de su existencia. Theo empezó a llamarla mamá por accidente, y luego a propósito, y luego cada vez que hablaba con ella. Y la primera vez que Ivy llamó a Caleb papá, él tuvo que salir de la habitación porque no quería que los niños lo vieran llorar. La Nochebuena volvió a llegar exactamente un año después de que se conocieran, y Caleb insistió en que volvieran al Evergreen Café para cenar, porque era así de sentimental, y también porque la señora Bellamy nunca los perdonaría si celebraban en otro sitio. La cafetería estaba exactamente igual, con sus luces centelleantes y su árbol gigante, pero Harper se sentía una persona completamente diferente a la mujer llorosa que se había sentado en aquella mesa de la esquina, pensando que su vida había terminado. Se sentaron en la misma mesa y pidieron el mismo chocolate caliente. Y los niños empezaron inmediatamente a discutir sobre si la cafetería debería poner una decoración de dinosaurios para el año siguiente. Y Harper observó a esta caótica y hermosa familia en la que de alguna manera había tropezado y sintió que su corazón se desbordaba. Caleb se comportó de forma extraña durante toda la cena, revisando su bolsillo cada pocos minutos y lanzando miradas significativas a la señora Bellamy, que Harper fingió no notar.
Entonces se inclinó sobre la mesa, le tomó la mano y le dijo, «Hace un año entraste en esta cafetería esperando otra decepción y en cambio nos encontraste a nosotros. Y desde entonces he pasado cada día agradecido de que tu niñera cancelara y de que ese imbécil de Brandon resultara ser exactamente el idiota que era». Harper se echó a reír entre lágrimas, porque solo Caleb empezaría un discurso romántico agradeciendo a una cita a ciegas horrible por ser tan terrible. Sacó una pequeña caja de terciopelo y ella se llevó las manos a la boca porque sabía lo que iba a pasar, pero de alguna manera aún no podía creer que estuviera sucediendo. «Harper Weston, ¿quieres casarte conmigo? ¿Nos dejarás ser tu familia para siempre? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a sentirte como un estorbo?» Ivy y Theo saltaban en sus asientos gritando, «¡Di que sí! ¡Di que sí!». Y la señora Bellamy ya estaba llorando en su delantal, y toda la cafetería estaba mirando. Harper asintió con tanta fuerza que probablemente parecía ridícula y dijo, «Sí, sí, por supuesto que sí». Entre lágrimas y risas, Caleb le deslizó el anillo en el dedo con manos temblorosas. Los niños se abalanzaron sobre ellos, creando un abrazo grupal que casi volcó la mesa, y la señora Bellamy apareció con champán y sidra espumosa, anunciando que todo corría a cargo de la casa porque había estado esperando este momento durante todo un año. Se casaron el verano siguiente en un jardín lleno de flores, con Ivy como niña de las flores y Theo como portador de los anillos. Ambos niños se tomaron su trabajo muy en serio y solo se distrajeron 2 veces con una mariposa y una vez con una roca muy interesante. Theo leyó primero sus votos diciendo, «Querida mamá, gracias por hacer sonreír de nuevo a mi papá. Y para Ivy, siempre quise tener una hermana, aunque a veces me robe mi dinosaurio». Ivy fue la siguiente diciendo, «Querido papá Caleb, gracias por encontrarnos en la cafetería. Papá Noel me dijo que a las personas buenas les pasan cosas buenas, y tenía razón». Harper y Caleb intercambiaron anillos y promesas, y se besaron mientras sus hijos vitoreaban. Y la señora Bellamy sollozaba en la primera fila junto a Megan, que no dejaba de decir que sabía que todo saldría bien, aunque todos recordaban que había sido ella quien había emparejado a Harper con Brandon en primer lugar. Posaron para las fotos familiares, los 4 juntos, y Harper pensó en cómo, un año atrás, había estado llorando desconsoladamente en la mesa de una cafetería, convencida de que nunca encontraría el amor. A veces, las peores noches te llevan exactamente a donde necesitas estar. Harper entró en esa cafetería esperando un rechazo y encontró la familia con la que siempre había soñado. Caleb se sentó en la mesa de unos desconocidos y encontró el amor que creía haber perdido para siempre. Y 2 niños que habían perdido a parte de sus familias se encontraron y se negaron a separarse. Si esta historia te ha recordado que el rechazo es solo un cambio de rumbo, que la persona adecuada no verá a tu hijo como una carga y que, a veces, un desconocido que te pregunta, ¿puedo sentarme contigo?, es el comienzo de todo lo que has estado deseando. Pulsa el botón de suscribirse. Comparte esto con alguien que necesite creer que las segundas oportunidades son reales y que el amor te encuentra cuando finalmente dejas de huir de él. Feliz Navidad y gracias por estar aquí con nosotros.